¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Vemos. Listo. Okay. Fístula intestinal. Espérense un ratito que esto me altera un poquito aquí. Ya. Perfecto. Listo. Bueno, esa es la declaración de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Fístula. La fístula enterocutánea está definida como la comunicación entre el tracto gastrointestinal y la piel, ¿no? Esa es la forma más frecuente, ¿no? Les voy a decir porque hay otra forma también. La incidencia de fístulas a partir de anastomosis gastrointestinales se reporta en 3.4 a 15%. Es una complicación más seria que enfrenta el cirujano. ¿Cómo la clasificamos? Hay varias formas de clasificar. Yo solamente voy a tomar tres, ¿no? Pero en base a la anatomía podemos clasificarla como si es una fístula terminal, es decir, cuando todo el contenido está abocado prácticamente o dirigido hacia afuera, o cuando es lateral. Obviamente tiene mejor pronóstico las que son solamente laterales, ¿no? Porque de alguna manera esta puede cerrar. En cambio, las terminales sí son más difíciles. Por su trayecto pueden ser simples, es decir, hay una comunicación, ¿no? A través de un trayecto fistuloso que generalmente puede tener más de 2 centímetros. Y cuando es más de 2 centímetros tiene mejor pronóstico también para el cierre, desde el intestino hacia la piel. O puede ser complejo, ¿no? Cuando no hay trayecto, y eso es lo que les mencionaba, es una fístula que se denomina enteroatmosférica, que es una comunicación del intestino hacia el lecho del abdomen abierto. Eso lo vimos la vez pasada, ¿no? En el abdomen abierto, ¿no? Obviamente es mucho más difícil de tratar y tiene una alta mortalidad. También es compleja cuando tiene más de un punto de origen o más de un punto de destino. Y también cuando el trayecto involucra pues un espacio muerto o una colección, una cavidad y de ahí recién sale hacia afuera, ¿no? Entonces eso es también difícil de tratar porque mientras persista esa colección, nosotros no vamos a poder resolver la fístula, ¿no? Porque son básicamente a dos tiempos el drenaje. Por su origen pueden ser la biliopancreática, ¿no? Las fístulas biliares, las fístulas pancreáticas y las fístulas intestinales, ¿no? Y de acuerdo al órgano, pues de intestino delgado, estómago, duodeno, colónica, etc. Por su origen, y aquí son las más, esto es uno de los más importantes, pueden ser posoperatorias, y esa es la que nos toca resolver a nosotros, ¿no? Porque nosotros generalmente la hemos producido. O las inflamatorias que se producen por cáncer o enfermedades inflamatorias, ¿no? También por radiación. Bien, nosotros vamos a tocar básicamente las fístulas intestinales y las fístulas posoperatorias. A ver, también se clasifican, hay una clasificación de SPEN, ¿no? De la Sociedad Europea, que la clasifica en bajo gasto y alto gasto, pero la que nos es más práctica, bajo y alto gasto, SPEN lo clasifica 500 más menos, menos de 500 bajo y más de 500 alto. Pero esta clasificación que les muestro es una clasificación que la propuso el doctor Campos de allá de Brasil, ¿no? De las clínicas, y la propuso como bajo gasto, mediano gasto y alto gasto, ¿no? Bajo gasto es menos de 200, de mediano gasto de 200 a 500 y alto gasto de 500. Esta nos ayuda más para poder saber sobre todo las intervenciones que se pueden dar, ¿no? Como ustedes ven, en la de bajo gasto incluso le puedes dar una alimentación oral. En la mediano gasto sí necesitas nutrición enteral y en algunos casos incluso parenteral por periodos, y de alto gasto sí necesitas definitivamente NPT, nutrición parenteral. Las fístulas postoperatorias pueden ser de tipo 1, 2 o 3 según cuál sea el órgano de origen, ¿no? 1 esofágica, 2 intestino y 3 colon. Y tipo 4, cualquiera de las anteriores que se drena en la pared, es decir, la fístula enteroatmosférica, en la pared no, en el defecto de pared, o sea, en el lecho del abdomen abierto. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que el paciente presente fístula? El mal estado nutricional,
la disminución del peso, ¿no? 6% en un mes o 10% en 6 meses, una albúmina menor de 2,5, hemoglobina menor de 10, linfopenia absoluta, es decir, menos de 2.500 en el recuento absoluto de los leucocitos, de los linfocitos, y una pobre estabilidad hemodinámica, ¿no? Esos son los factores de riesgo. Aquí tenemos una fístula posoperatoria, es un paciente que estaba con abdomen abierto, ¿no? Y se ve pues una filtración a partir de un DREN, ¿no? Entonces, hay que diferenciar mucho lo de dehiscencia de anastomosis que generalmente se presenta debajo del día 6, ¿no? Entre 6 y 11 todavía es una zona gris, pero si se presenta una filtración intestinal canalizada, como aquí por un DREN, sobre el día 11 posoperatorio, entonces es una fístula posoperatoria, ¿no? Hay que estudiarlo obviamente para ver si es que hay una colección, ¿no? Ahí y está dificultando la formación del trayecto fistuloso. Y si no es así, pues, y el paciente está estable, no hay que hacer absolutamente nada. Nada quirúrgico, ¿no? Pero sí médicamente, NPT, terapia en secreto, todo lo que vamos a ver. ¿Ya? Por eso hay que diferenciar muy bien el tiempo y las características del paciente para poder decir, este paciente tiene una dehiscencia o tiene una fístula. Si tiene una dehiscencia, ¿qué tenemos que hacer? Ingresar a hacer operaciones. Si tiene una fístula, ¿qué tenemos que hacer? Una fístula establecida, tratamiento no operatorio. ¿Ya? Son distintos. Aquí, por ejemplo, tenemos una dehiscencia, ¿no? Es una apertura de la zona duodenal. Ustedes ven ahí un orificio que está mostrando a ver, aquí les muestro. Ven, este es el duodeno, se ve la mucosa expuesta y todo lleno de fibrina. Pues esto es una dehiscencia. Ahí no esperemos que esto vaya a formar un trayecto fistuloso, así le pongamos drenes o lo que fuese, ¿no? Hay que tratar la dehiscencia de repente con una anarrafía o con una ostomía, dependiendo de cómo esté el paciente y las características del origen de la fístula y la cantidad también, ¿no? Listo. ¿Cuándo esperamos que esta fístula no tenga un buen pronóstico? Si es que el paciente está desnutrido, séptico, hay abscesos en la cavidad, el paciente tiene como sustrato cáncer, es un politraumatizado, es decir, tiene afección de varios sistemas, usa corticoides, está asociado con isquemia intestinal, sea aguda o crónica, el territorio esté irradiado por causa tumoral o haya prolapso de la mucosa intestinal, como vimos en el anterior, entonces es un factor de más pronóstico. También le agregaría el trayecto fistuloso. Si no hay trayecto, como en fístula enteroatmosférica, es peor pronóstico. Si el trayecto es menos de 2 centímetros, también es de peor pronóstico. Si el trayecto es más de 2 centímetros, eso quiere decir que hay mejores posibilidades de que esta fístula cierre. Si es que esta fístula, el trayecto está epitelizado, ¿no? Es decir, hay epitelio ahí, hay secreción, entonces va a ser más difícil que se cierre, ¿no? Esos son los criterios de mal pronóstico. Entonces nosotros mencionamos cierre espontáneo de las fístulas entéricas, pero el espontáneo no es tan espontáneo en el sentido de que no es que no vamos a hacer nada, sino que vamos a hacer tratamiento médico. Sería el cierre no operatorio de las fístulas, ese es el término más exacto. Y aquí vamos a ver cuáles son las condiciones. La ubicación, que favorece el cierre de las fístulas que sean externas, bajas y sin infección. Es incierto si va a cerrar o no, si son internas, porque no sabemos la comunicación que hay, el trayecto y se establece entre un órgano y otro, ¿no? Por ejemplo, una fístula vesicocolónica, ¿no? Vesicorrectal, o una fístula esófago-gástrica, ¿no? Entonces, eso definitivamente, una fístula biliopancreática o bilioduodenal, ¿no? Y es definitivamente desfavorable cuando los flujos son altos, ¿no? O es alta en el sentido anatómico, a nivel de esófago, estómago, duodeno, y bajas con sepsis, ¿no? Es diferente.
El trayecto, si es un trayecto simple, es más favorable. Si es, no se sabemos, pues es desconocido, generalmente las internas, y es desfavorable cuando el trayecto es complejo, ¿no? Son varios trayectos o van hacia una cavidad y luego se drenan. Cuando el gasto, ya les mencionaba esto, ¿no? Es menor de 50 a 200 o mayor de 500. A ver, un ratito. Voy a hacer un cambio aquí. Ya, entonces, sigamos. Las fístulas del intestino delgado, que son las que vamos a ver ahora, ¿no? Son las más comunes del aparato digestivo, son las más comunes del aparato digestivo, porque también hay de esófago y de colon. Hay que tener en cuenta dos cosas básicamente, el gasto, es decir, cuánto están produciendo, y la infección, si es que hay infección asociada, sea local, abdominal o sistémica. Las circunstancias son favorables cuando se resuelven la mayoría de ellas sin necesidad de cirugía, pero necesitan soporte, ¿no? NPT, terapia secretora, etc. Y control de sepsis, obviamente. Las causas infrecuentes de fístula intestinal son enfermedades inflamatorias, enteritis por radiación, ¿no? Y ellas obviamente tienen un mal pronóstico, ¿no? Porque no es algo que nosotros podamos controlar y resolver, ¿no? Depende del sustrato. En algunos casos hay que considerar pues, la extirpación del segmento afectado, ¿no? Hacer una resección intestinal para poder tratar estos casos. Y las fístulas enteroatmosféricas son las que les menciono, pues son las más difíciles de tratar, pueden ser únicas o múltiples, generalmente es luego de una peritonitis que se ha hecho persistente o también denominada terciaria. Están acartonadas, hay fusión de las asas, ¿no? Están firmemente adheridas en un abdomen que se denomina congelado y pues difícilmente se pueden controlar, ¿no? En estos casos podemos utilizar sistemas de presión negativa local. Bueno, es cuestión que revisen si es que para este examen creo que sí tienen que hacerlo, lo que es la publicación que hicimos en Cirujano, ¿ya? 2018. Se los mandé también creo en el PAD, ¿sí? Ahí está en detalle cuáles son los pasos y cómo se debe manejar. El tratamiento se basa en las fases no está mal escrito, es de Sheldon, ¿ya? Las fases de Sheldon son las siguientes. La fase 1, el tratamiento de las fístulas, es la reanimación y protección de la piel. El paciente que tiene una fístula, que debuta con fístula, perdón, es un paciente deshidratado, no que tiene grandes pérdidas y que está en un estado inflamatorio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, hidratarlo. Perdón. Es decir, considerar todas las pérdidas que ha tenido y reponer pues los flujos de agua y electrolitos, ¿no? Sobre todo es importante también los electrolitos. De acuerdo al tipo de fístula, es decir, la localización, si es duodenal, si es colónica, si es intestinal, la cantidad de electrolitos y la composición de los mismos es diferente. ¿Ya? Por ejemplo, la cantidad de sodio, bicarbonato, potasio que tiene una fístula duodenal es casi el doble que una fístula ileal y la colónica prácticamente solamente tiene agua, ¿no? Entonces, es importante también saber de dónde es y qué volumen tiene exactamente. La segunda fase es la fase de estabilización, ¿no? Es decir, aquí lo más importante es darle soporte nutricional una vez que ya hemos compensado la parte de las pérdidas hidroelectrolíticas, ¿no? Hemos reanimado al paciente que está deshidratado, a veces chocado en un CIRS, entonces si es que es necesario, controlamos la infección con antibióticos y lo otro es pues que debemos empezar ya, en este caso, en la fase 2 con terapia nutricional. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser la intervención? Yo les mencioné que si es que teníamos una fístula de alto débito, pues debía ser con nutrición parenteral. Y eso es lo que mencionan acá, ¿no? Fístula mayor de 500, nutrición parenteral.
Si es menos de 500, hay que ver si podemos darle nutrición enteral proximal o distal, depende cómo esté la fístula, ¿no? También ahora está ya aceptado, ¿no? Tanto por SPEN más que por ASPEN, el uso de la fistuloclisis. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con fístula enterocutánea, ¿cuál es la ruta recomendada para la nutrición, para el soporte nutricional? Si es que es de bajo gasto, oral. Si es que es de mediano gasto, nutrición enteral, fórmula. Y si es de alto gasto, nutrición parenteral. Las recomendaciones en fístulas. En esta revisión que se hizo, ¿no? Se dan pautas del uso de NPT y nutrición enteral, ¿no? Se propone, pues, el flujograma del empleo de ambas intervenciones. El denominado reposo intestinal, que antes era muy considerado, ¿no? Decíamos, no, está con fístula, ¿cómo le vas a dar a comer? No, que no coma nada, ¿no? Y NPT ahora está en discusión. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que cuando uno le da NPT solamente y no hay ningún tipo de nutrición, ¿no? Enteral, entonces se empieza a atrofiar la mucosidad, la mucosa intestinal. Entonces lo que debemos dar en todos los pacientes es, si lo permiten obviamente, ¿no? Si es que no se incrementan muchísimo los flujos, con terapia antisecretora, darle nutrición enteral trófica. Trófica significa 10 a 15 centímetros cúbicos por hora en un lapso de 20 horas, ¿no? O sea, no más de 300 mililitros, que es una taza y media de líquidos. ¿Se puede usar la nutrición enteral con la parenteral? Bueno, hay escuelas, les podría decir, ¿no? En la escuela de Revaliati que dicen o es enteral o es parenteral, nunca combinarlas. Bueno, esto no es tan cierto, porque la verdad es que mejor van los pacientes que tienen esto de aquí, una nutrición trófica como nutrición enteral y recuperar pues la función intestinal con nutrición enteral progresiva definitivamente logra un cambio muy importante, no solamente en la prevención de infecciones respiratorias, en la disminución de las infecciones en sí, sino también en evitar las complicaciones de la nutrición parenteral. Entonces, de todas maneras, hay que darle la nutrición enteral. Nutrición parenteral y nutrición enteral en fístulas de alto débito, pues se realizó un estudio observacional donde se demostró pues que estas podían utilizarse, ¿no? Que el uso combinado lograba pues mejora en el tratamiento y menor morbilidad en el paciente. Y pasamos a la tercera fase, ¿no? La tercera fase del tratamiento. La primera era compensación, ¿no? La segunda era el soporte nutricional, que es lo más importante. Y la tercera, hay que ver, pues, si es que este paciente eh, no resuelve la fístula en 4 a 5 semanas, 4 a 6 semanas, realmente nosotros decimos eso, 6 semanas, entonces hay que cerrar la fístula de manera quirúrgica. Pero para esto debemos haber agotado todos los recursos de un cierre no operatorio. ¿Como cuáles son? Como la terapia antisecretora, somatostatina, octrótide, inhibición de protones, uso de ranitidina, terapia antiperistáltica en algunos casos con loperamida o tinturas, ¿no? Para poder, opioides, para evitar que haya mayor peristaltismo, ¿no? Si después de la sexta semana no hay cierre, entonces hay que considerar que debemos hacer un cierre quirúrgico. Aquí hay una pregunta, dice, ¿el uso de la terapia hormonal antisecretora es efectiva? Es decir, el utilizar sobre todo, en este caso, somatostatina o sus análogos como la octreotide, ¿no? Porque somatostatina se usa muy poco. El octreotide sí, es un análogo, pero tiene mejor vida media, ¿no? Entonces no se pierde tan rápido. ¿Da mejores resultados? Bueno, aquí mencionan claramente que se recomienda solamente en fístulas de alto débito y básicamente para la primera etapa, ¿no? Reducir rápidamente los flujos y de esa manera lograr una intervención temprana enteral o parenteral, ¿no? El usar esta terapia, ¿no? Con el octreótido por largo tiempo no es recomendada. ¿Por qué?
porque el usar el octreotide tiene el principio de disminuir la circulación esplácnica, es decir, disminuye toda la circulación en los intestinos y eso puede ser contraproducente para que el intestino empiece a recuperar sus funciones. Si es que un intestino tú quieres que empiece a trabajar, pero le estás dando una sustancia que disminuye su circulación, entonces definitivamente pues vas a retardar el proceso, ¿no? Entonces, se puede utilizar, pero por cortos periodos de tiempo. Y finalmente, pues si hemos definido que si el paciente ya es quirúrgico, entonces hay que hacer un tratamiento de esta forma, ¿no? Se continúa el tratamiento conservador, ¿no? O se hace la cirugía. Se planifica una ostomía, que es llevar la fístula no controlada a una fístula controlada, o lo que se hace, y la mejor opción para el tratamiento de esta fístula es una resección y anastomosis. Igualmente le refiero a estas dos publicaciones, ¿no? Eh, yo creo que la del 2018, esa incluye muchas cosas que deben revisar, sobre todo para este capítulo. El tratamiento quirúrgico, ¿cuáles son las indicaciones? Cuando decimos este paciente vamos a hacerle la cirugía, bueno, el tiempo es una de ellas. Cuando te reúna factores de mal pronóstico, que ya los hemos mencionado, ¿no? Para el cierre espontáneo o no operatorio. Cuando hay un deterioro secundario, ¿no? Es que los gastos de la fístula pues son demasiado altos, ¿no? O en la composición hacen descompensación en el paciente, sobre todo en niños y en ancianos, ¿no? En pacientes con persistencia por más de 6 semanas, ¿no? Ese es el tiempo, como les mencionaba. Menciona el doctor Ferreira, ¿no? Que tiene esa publicación un poco antigua, sí, pero es uno de los que más ha hecho investigación sobre fístulas en nuestro país, ¿no? Él es peruano, se formó en Gran Bretaña y pues manejó por muchos años la unidad de soporte nutricional del Hospital Revaliate. Aquí tenemos la fístula. Ustedes ven, les voy a mostrar aquí un poquito. La pinza está mostrando el trayecto fistuloso, ¿no? Entonces lo que se hace es disecar todo el segmento, ¿no? Enseguida lo que se hace es resecar. No hay que solamente resecar, hacer una cuña, ¿no? Y hacer una rafía, ¿no? Hay que resecar todo el segmento comprometido. Y nosotros aquí tenemos que también liberar todo el asa distal, porque lo peor que podemos hacer es una anastomosis aquí sin liberar distalmente, porque la presión se puede incrementar y finalmente pues otra vez se abre la fístula o se hace una dehiscencia, ¿no? Es importante hacer siempre la liberación distal, ¿no? Una vez que se hace la resección, pues ya se hace la anastomosis, generalmente término-terminal o lateral, dependiendo de la frecuencia y la práctica que ustedes tengan, ¿no? O el grupo quirúrgico. Esta resección de la fístula es lo que se llama el CRATGI. El CRATGI es la cirugía reconstrucción, se llama autóloga porque es el mismo paciente del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, este procedimiento lo que trata es de devolver la continuidad intestinal con autonomía funcional, ¿no? Y resecando las fístulas o complejos fistulosos y si es que hay una ostomía también sacándola para poder hacer una anastomosis, ¿no? Siempre se trata de preservar la mayor cantidad de intestino y valor ileocecal. Este es el procedimiento que fue también publicado en el 2017. Aquí les voy a mostrar. Esta es la parte de la ostomía, está con una ligadilla, ¿no? Ahí reparándola y se hace una liberación de todo el segmento distal, ¿no? Luego de eso, de esa liberación, se ve aquí, ese es el segmento proximal, ¿no? Este es el orificio del segmento proximal. Entonces, por aquí viene y aquí se va a hacer la anastomosis, ¿no? Una vez liberado distalmente y en algunos casos proximal, tenemos las dos asas ahí, ¿no? Una frente a la otra y hacemos una anastomosis con puntos separados, ¿no? Extramucosos con sutura de absorción lenta o no absorbible, polietileno, perdón, sí, polietileno, polipropileno o eh, polivinilo, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Esas son las suturas que utilizamos. Perdón, polivinilo, porque estoy hablando, polidioxanona, ¿ya?
polipropileno o polidoxanona. A mí me gusta usar mucho polidoxanona, PDS. Muy bien. Entonces, la pregunta es, en los pacientes adultos con fístula, ¿el uso de la fistuloclisis se asocia con mejores resultados en el cuidado? La fistuloclisis no es otra cosa que utilizar el trayecto fistuloso ya estudiado y reconocido como distal para poder pasar por ahí nutrientes. Entonces, en el último consenso de ASPEN, ¿no? FELAMPE, y en el SPEN, sí se debe utilizar, sobre todo cuando uno no tiene acceso a nutrición parenteral por largos periodos. Entonces uno tiene que, si tienes el principio dice, si tienes el intestino, utilízalo, ¿no? Porque si no, obviamente puede haber eh, mucha demanda, ¿no? De costos, ¿no? De infecciones, complicaciones por la NPT, etcétera, etcétera, metabólicas, infecciosas. Entonces, si podemos utilizar el intestino, es lo mejor. Como les decía, el uso de la fistuloclisis es utilizar el trayecto fistuloso, ¿no? Ponerle una sonda, ¿no? Obviamente canalizarla de manera segura y por ahí infundir nutriente enteral, ¿ya? Nosotros hicimos estudios, ¿no? Aquí les presento el soporte que hubo respecto a la reinfusión yeyunal, que más o menos es lo mismo, pero nosotros nos preparamos, ¿no? Cuando tenemos una ostomía de alto flujo muy proximal al ligamento de Treis, entonces nosotros lo que hacemos es sacar otro segmento del intestino, el distal, para poder utilizar esto, para darle nutrición enteral y después pasarle por ahí la secreción que sale por lo proximal. Entonces, aquí están la base de estos trabajos que se hicieron. En 1972 Levy logró hacer esta reinfusión, esta reinfusión del flujo y con eso reducir pues la nutrición parenteral total, incluso interrumpirla, ¿no? Esta reinfusión también logra disminuir la disfunción hepática. El hígado va a funcionar según el, el flujo sanguíneo que recibe, como todos los órganos. En este caso, la principal fuente sanguínea, ¿no? Y que va a nutrir al hígado y también va a llevar los elementos eh, tóxicos, sí, pero también nutrientes, es la circulación por la vena porta. Si nosotros interrumpimos esto y no hay quien lleve sangre a través de la porta porque el intestino ya no lo tiene o está disfuncionalizado, entonces obviamente el paciente puede tener disfunción hepática, ¿no? Entonces, con la reinfusión yeyunal se restablece esta circulación entérica a nivel del intestino distal y por eso hay que el paciente pues mejora, ¿no? Es posible también hacer una combinación de nutrición enteral y reinfusión. Ese es el estudio que hicimos nosotros. Los parámetros que establecimos básicamente son que el flujo yeyunal tiene que ser más de 1500. No puede ser un flujo de 300 o 400 porque definitivamente pues no solamente tiene una carga bacteriana alta, sino que además no tiene pues los nutrientes porque probablemente se han absorbido antes, ¿no? Entonces tiene que tener 1500 y tenemos que tener intestino. Algunos dicen que 70 centímetros es suficiente de distal para poder aprovecharlos, pero nosotros generalmente hemos trabajado con por lo menos 1 metro de intestino distal. Y este es el esquemita, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Esa es la ostomía y esta es la otra ostomía, esta es la ostomía proximal, que es la que produce la secreción yeyunal, ¿no? Abundante, y esta es la distal, que es como una fístula mucosa que no produce nada, pero la vamos a utilizar para canalizarla, ¿no? De tal manera que vamos a recuperar el fluyente proximal y lo vamos a reinfundir, pues se llama reinfusión, reinfundir hacia la zona distal. Previamente nosotros tenemos que verificar que todo este segmento distal esté permeable, que no haya obstrucción. Y eso lo hacemos dándole nutrición enteral primero, ¿no? Y después ya hacemos la reinfusión. Este procedimiento ha reducido pues, los tiempos para que el paciente llegue a la cirugía, ¿no? Y sobre todo ha evitado periodos prolongados de nutrición parenteral.
Ese es el trabajo original de Levy, ¿no? Y bueno, ellos utilizaban una bomba de infusión, nosotros lo hacemos manualmente. Aquí está la ostomía proximal y tenemos la ostomía distal con una sonda de gastrostomía en este caso. Se está haciendo la reinfusión aquí manualmente, ¿no? Se recupera el fluyente proximal y se va a reinfundir al distal. Pero ustedes ven que aquí ven un pivote, ¿no? Una tapita que es de color morado. Esta de aquí es una línea de nutrición enteral. Entonces la gastrostomía tiene una línea de nutrición enteral, con eso verificamos que haya funcionamiento distal, pero también podemos hacer la reinfusión yeyunal, ¿no? Y se está haciendo aquí, se hace manualmente, no tenemos esas bombas. Eh, bueno, sí se pueden habilitar, pero Doctor, una pregunta. sí, dime. Entonces sería como yo le doy esta nutrición, Ajá, ahí pasa por el intestino, sale por esta bolsa de ostomía y sí, voy y regreso a infundirle lo mismo así para es, que pueda absorber lo máximo posible. Y exactamente. ahí es como un ciclo que se va pasando. Así es, así es. Por eso se llama bypass intestinal externo o se llama también reclutamiento eh, fisiológico, es decir, no lo unimos el intestino, ¿no es cierto? Sino que esto lo pasamos de un lado para otro. Entonces restablecemos todo el funcionamiento o la fisiología distal, ¿no? Sí, o también se le llama reinfusión yeyunal, ¿no? Ese es el procedimiento. Hay escuelas como la argentina o incluso la de Brasil, ¿no? Que no usan mucho esto. ¿Por qué? Porque tienen nutrición parenteral total con márgenes de seguridad tan buenos que ya no necesitan tocar el intestino. Pero nosotros aquí en Perú y en otros países latinoamericanos, Chile, Bolivia, Ecuador, este procedimiento es un procedimiento muy útil. Bien llevado, pues logra resultados y sobre todo el destete o el desmonte de la NPT y finalmente una mejor reconstrucción, ¿no? Porque el paciente al momento de hacer la reinfusión, uno restablece el funcionamiento intestinal y lo que uno quiere cuando ha perdido las funciones del intestino es recuperarlas, ¿no? Esto tiene grandes ventajas. Esta reinfusión ha disminuido la secreción gastrointestinal superior por fenómenos endocrinos y paracrinos, ¿no? El feedback que se establece con las hormonas tróficas intestinales, reduce el volumen, reduce la consistencia, mejora el funcionamiento hepático, ¿no? Y sobre todo, pues logra el destete o el desmonte de la nutrición parenteral. ¿Listo? Sí, doctor. Bien, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Nones? Vamos a dejar de compartir. Ya son 36. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, Doctor, sí. Arnold, dime. esa me pregunta, doctor, quizá porque, bueno, ya que estoy hablando de una sola vez. Doctor, ¿me puede mostrar más o menos cómo es la ostomía? ¿O es en realidad lo que estamos viendo en la reinfusión yeyunal? ¿Es una ostomía o más o menos para tener una idea? Porque me perdí un poco por ahí. ¿O es en realidad una ostomía, en realidad es como si fuera una anastomosis, pero del intestino? A ver, creo que sí estás bien perdido, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Aquí está. Ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Ya. Entonces, a ver, aquí está el grafiquito. Esa es la ostomía. Ah, ya, ya. Ustedes ven que ahí está la mucosa intestinal, entonces alrededor sea quirúrgicamente se le ha hecho una ostomía, ¿no? Doctor, está mostrándonos la reinfusión yeyunal. Claro, la ostomía. Ok, ¿Me estás ok. preguntando sobre la ostomía o qué? Ok, no, sí, doctor, prosiga, por favor. Claro, esta es la ostomía. Ok.
Esta también es una ostomía, pero es con tubo, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es poner una sonda, ¿no? Y cerrar esto, ¿no? Hay que ser hermético. Entonces le damos la nutrición por acá y por acá sale, ¿no? Esta es la que produce y aquí es donde se reinfunde, ¿no? Ok, ok. O aquí también, ¿no? Esta es la ostomía proximal y esta es la distal. Generalmente nosotros la hacemos con tubo ya, quirúrgicamente, ¿no? O si no, si queda en piel, tal como la anterior, entonces hacemos el cierre como ves acá, ¿no? ¿Ven? Lo Listo, sellamos. doctor, gracias. ¿Ya? Doctor, bueno, ya que estamos en esta imagen, creo que también tengo una duda importante y básica también, porque ¿por qué exactamente se utiliza, por ejemplo, ahí la ostomía? Porque por lo que nos está explicando, es como que lo corta o lo hicimos una incisión en el intestino y después lo unimos, pero ahí de manera artificial. Pero ¿por qué exactamente? ¿Porque se perdió la función intestinal o cómo es? No, no entiendo muy bien tu pregunta, Samuel. A ver, más o menos, ¿cuál es tu duda? ¿Por qué utilizamos el intestino? Sí. ¿Por qué se hace, por ejemplo, ese procedimiento de ostomía? Ah, la ostomía. Las ostomías se producen básicamente cuando hay una lesión intestinal, pero no puedes lograr la restitución, o sea, no puedes lograr la continuidad del intestino, ¿no? Por ejemplo, si tienes un paciente que ha tenido una perforación intestinal por una tuberculosis, ¿sí? Entonces, generalmente las perforaciones se dan en el borde antimesentérico del intestino enfermo, ¿no? En el ilio. Entonces, si tú haces una anastomosis, o sea, resecas ese segmento y lo vuelves a unir, hay alto riesgo de que haya dehiscencia de la misma, ¿no? Entonces, tú haces una ostomía en esos casos en los cuales el paciente está hipoperfundido por la enfermedad de fondo o por las comorbilidades no controladas o por su estado grave, ¿no? Está hipoperfundido. El terreno está contaminado, por ejemplo, hay una peritonitis, como en este caso, que es una peritonitis fecaloidea, porque la secreción tiene alta carga de bacterias por gramo de heces, o el paciente pues tiene alguna condición de una obstrucción distal. Por ejemplo, es una paciente que tiene un cáncer que, de ovario o uterino y está bloqueando eso. Entonces tú sabes que si al momento de unir, pues va a haber incremento de la presión distal y finalmente vas a tener dehiscencia anastomosis. Entonces las ostomías se tratan de hacer lo menos posible, pero realmente es uno de los pasos más importantes que se deben realizar, ¿no? Si está indicado, tienes que realizarlo. A muchos de los cirujanos, ¿no? No nos gusta hacer las ostomías porque llevan pues a una forma de falla intestinal, pero muchas veces tenemos que hacerlo. Yo creo que si ustedes leen el artículo este de abdomen catastrófico, ahí está que la primera indicación, ¿no? El primer gesto quirúrgico, procedimiento quirúrgico para controlar y evitar mayor daño, ¿no? De las fístulas y el abdomen abierto y todo esto, es justamente realizar una ostomía. Entonces ahí está una explicación de qué nos lleva pues a ser tan reticentes de hacer este procedimiento, pero que finalmente es el procedimiento salvador para que se pueda resolver el caso. ¿Ya? Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo se tiene que quedar con la... Ah, ya, muy buena pregunta. Generalmente las ostomías se pueden resolver, depende igual, o sea, tú haces un procedimiento y puedes lograr la restitución del procedimiento o terminar el procedimiento una vez que has corregido la indicación, o sea, ya no tiene indicación del procedimiento, ¿no? Entonces, generalmente puedes hacerlo entre 4 a 6 semanas, pero va a depender mucho de la patología. Por ejemplo, si has hecho una ostomía por una tuberculosis intestinal, entonces, ¿qué esperas tú para poder hacer la restitución? ¿Cuándo vas a cerrar esta ostomía? O sea, ¿cuándo vas a lograr la continuidad? A ver, respóndeme, ¿qué te parece a ti? ¿Cuándo debíamos lograr esto? Es un paciente que ha tenido una tuberculosis y se ha perforado el intestino.
Creo que lo más pronto posible, ¿no? No, no, esa no es la respuesta. A ver, alguno de ustedes, ¿cuándo creen que debemos cerrar la ostomía o restituir el tránsito en un paciente con tuberculosis intestinal perforada? ¿Nada? Después que le diéramos tratamiento, Exactamente, cuando Cuando ya tengamos tiene respuesta al tratamiento. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha perforado el intestino, ha habido una lesión probablemente ulcerosa, ¿no? Porque eso es lo que produce la tuberculosis transmural, ha perforado el intestino y esto ha causado la peritonitis. Ha sido necesario, pues, controlar la peritonitis, no sé si con abdomen abierto o no, pero controlar el foco y luego hacer la ostomía. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar de hacer? ¿Por qué hemos hecho la ostomía? Porque no podíamos hacer la unión. No solamente por el terreno, sino porque el intestino estaba sano o enfermo. Estaba enfermo, ha estado en la peor condición, tanto así que se ha perforado. Entonces tenemos que tratar la enfermedad de fondo, es decir, tratar la tuberculosis. Y una vez que el paciente ya esté en tratamiento, ¿no? Y haya mejorado toda la respuesta fisiológica a esta infección, recién podemos hacer la ostomía, la restitución. No sé si se entendió. sí, sí. Y Listo. Doc, más una Mm. pregunta. Ahí Dime, dime. usted había puesto una lista de factores de riesgo y también de mal pronóstico. Y Sí, el principal de ellos, ¿cuál es? no te vayas a confundir. Una cosa es ostomía y otra cosa es fístula, Ah, ¿ya? ya, ok. Dentro de los factores de riesgo de mal pronóstico de la fístula, el peor es que la fístula se desarrolle dentro, en un lecho del abdomen abierto. ¿Estuviste en la clase anterior? La mera mera, dime. ¿Sí o no? Samuel. En la clase anterior, con Sí. la clase de fístula ahora, No, no, no. Esta fístula, no, la anterior. La anterior que dicté sobre abdomen abierto. ¿Estuviste? No. no me acuerdo, Doc. ¿No te acuerdas? No, el tema fue abdomen abierto. Sí, sí. Bueno, no me acuerdo. Yo sí estuve en la clase de las laparoscopías, ¿no? También de las hernias. Creo que Ah, esa ya, fue pero el abdomen la abierto no has clase. estado en la clase. Te pregunto esto, ¿por No, qué? Porque en esa clase hablamos justamente de esto, ¿no? De las fístulas que se desarrollan en el abdomen abierto, que se llaman fístulas enteroatmosféricas. Entonces, ese es el peor escenario. Hay grados de abdomen abierto y el peor grado es justamente que dentro del abdomen abierto se desarrolla una fístula. Entonces, si tu pregunta es cuál es el peor pronóstico, cuál es el peor escenario, es ese. ¿Ya? Ahí existen otros factores, obviamente, nutricional, patología subyacente, trayecto, infección, etcétera, ¿no? Pero el más terrible es el que tengas una fístula dentro de un abdomen abierto. ¿Ya? ya, gracias. Muy bien, muchachos. Veo que se están interesando ya en el curso a las finales, pero no hay problema, siempre hay posibilidades de llevar otro ciclo, así que tranquilos. Vamos a hablar ahora de falla intestinal, ¿de acuerdo? Y dentro de ellos el síndrome intestino corto. A ver, ¿alguien está en? Ya, y después conversamos, ¿ya? Están chateando. A ver, falla intestinal. ¿Qué es la falla intestinal? Se define como, y esto es una definición de Pironi, del consenso de Spen, reducción de la masa intestinal funcional por debajo de la cantidad mínima necesaria para adecuada digestión y absorción de los nutrientes, imprescindibles para mantener el funcionamiento normal del organismo, salud y crecimiento. A ver, en términos simples, falla intestinal,
que es la forma más avanzada de insuficiencia intestinal, es como la definición de falla respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que tus pulmones no pueden hacer su función. Falla renal, que el riñón no puede hacer su función. Igual, falla intestinal es que el intestino no puede hacer su función. ¿Y cuáles son las funciones del intestino? ¿Cuál es la función principal? La absorción, ¿no? La digestión y absorción de nutrientes. Pero no es la única, porque también tiene la función de defensa a través de la inmunidad celular, tiene la función de hormonal, ¿no? De regulación hormonal y la función también neuroendocrina, por eso se le llama el segundo cerebro al intestino, porque el número de conexiones neurológicas o sí, de las neuronas que hay es altísimo, ¿no? Es el segundo órgano que tiene más conexiones y sinapsis a nivel de nuestro organismo, ¿no? Después del cerebro. Muy bien, ¿cómo se produce la falla intestinal? Como dice aquí el doctor Arenas, un doctor de México, nos dice que la causa del número de síndrome de intestino corto, que es una forma más frecuente de falla intestinal en el mundo, somos nosotros, los cirujanos. ¿Por qué? Hacemos a veces resecciones que pueden ser innecesarias, ¿no? Por lesiones inadvertidas y esto pues lleva a en un contexto de un abdomen hostil. Abdomen hostil es básicamente el abdomen que tiene muchas adherencias, ¿no? Entonces, cuando están con adherencias, un plastrón, por ejemplo, tienes un plastrón apendicular, ¿no? Y nos afanamos pues en liberar las adherencias y lograr buscar el apéndice que ya está medio digerido y en esa intención lesionamos los intestinos, ¿no? Algunos advertidos y otros inadvertidos. Advertidos le ponemos un punto, inadvertidos de repente no nos damos qué pasó y después de 2 días empieza a secreción intestinal y en un paciente séptico, ¿no? A través de la herida o del dren. Entonces ya tenemos un paciente con falla intestinal. ¿Y qué nos dice el doctor Danlan Weisberg, ¿no? de Brasil, de las clínicas? Dice que la mejor forma de tratamiento del síndrome de intestino corto se inicia en sala de operaciones. Cuando vamos a practicar una resección intestinal masiva, ¿no? Tenemos esa operación del intestino delgado, nosotros debemos ser muy conservadores y procurar pues mantener la válvula ileocecal y el colon. ¿Listo? ¿Cuántos tipos de falla intestinal tenemos? Tenemos el tipo 1, 2 y 3. No confundamos falla intestinal con síndrome de intestino corto. El síndrome de intestino corto es una forma de falla intestinal, ¿ya? La falla intestinal tipo 1 es la más frecuente, que generalmente se da en todos los pabellones de cirugía, ¿no? Que el paciente va a tener por un corto tiempo, ¿no? Cirugía gastrointestinal, por ejemplo, de colon o de estómago, un corto tiempo de no poder nutrirse por vía oral, ¿no? Entonces es una falla intestinal transitoria y que siempre debe durar menos de 28 días, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene ilio posoperatorio, no puede comer porque se distiende y le causa dolor. Entonces lo que hacemos es básicamente pues no darle de comer, ¿no? Y el paciente tiene reserva suficiente y listo, no hay más. El tipo 2, que es menos frecuente pero más grave, ya tiene complicaciones sépticas, nutricionales, metabólicas, ¿no? Generalmente producto de resecciones por isquemias o enfermedad de Crohn, por ejemplo, y necesita soporte nutricional, generalmente enteral y parenteral. Dura más de 28 días, 60 días, 90 días, ¿no? Y eso es lo que es las causas más frecuentes que tenemos nosotros en la unidad de falla. Y el tipo 3 es una afección crónica, donde ya básicamente el paciente necesita nutrición parenteral prolongada o permanente y se da pues en el síndrome intestino corto, ¿no? Generalmente el paciente no puede restituir sus funciones, ¿no? Del intestino porque la longitud intestinal residual, ¿no? De lo que quedó del intestino es tan poco que necesita de todas maneras un aporte externo, ¿no? Y eso es a través de la nutrición parenteral. ¿Qué causa la falla intestinal?
el intestino corto, producto de resecciones, enfermedades de la mucosa como enfermedad de Crohn, en los síndromes de dismotilidad intestinal, que muchas veces los vemos pero no los podemos diagnosticar, y los eventos agudos como isquemia, ¿no? O falta de circulación. En el intestino corto es mandatorio la longitud. Hay longitudes, como vamos a ver, que son muy limitantes para que se pueda restituir las funciones del intestino. En el problema del Crohn hay un problema de la superficie de absorción, no es suficiente, ¿no? Hay un trastorno no solamente de absorción, sino también de longitud si es que se ha operado el paciente, ¿no? En la dismotilidad hay un compromiso motor, el intestino no funciona, no hay buen peristaltismo y esto pues lleva a que falle. Y en la isquemia hay una deficiencia de flujo, ¿no? La forma más frecuente, como ya les había mencionado en las clases anteriores, es una embolia, ¿no? Arterial. Existe una clasificación, ¿no? Y esta clasificación la hizo el doctor Campos de Sao Paulo, ¿no? Sí, que me parece más práctica para nosotros, ¿no? La clasificación intestinal aguda, que es el paciente que viene con su enterostomía, con su ostomía o con una fístula intestinal y tiene grandes pérdidas, ¿no? Entonces, estos pacientes, como ustedes han visto en la clase anterior, pueden resolverse la mayoría de ellos solamente con un soporte parenteral y con terapia antisecretora, ¿no? La subaguda es una paciente que viene con una fístula compleja, con una fístula en el abdomen abierto o enteroatmosférica y requiere nutrición prolongada y puede resolverse en semanas o meses. Muchas veces vas a necesitar cirugía para eso, ¿no? Y la falla intestinal crónica o permanente es el intestino corto y ahí necesita pues nutrición parenteral prolongada, como les mencioné. Esta es una casuística. Bueno, ahorita tenemos más de 140 pacientes. Creo que ya 160. Yo estoy de vacaciones, no he visto los últimos. Pero las causas son las siguientes de falla intestinal. Y les presento esto porque difiere la casuística de Perú, de la Argentina, de Brasil, de Estados Unidos y de Europa. Son totalmente diferentes. En nuestra unidad, las causas más frecuentes es las postquirúrgicas y las de isquemia intestinal. ¿Ya? ¿Sí? Meli Alexandra Olarte, a ver si le bajas a tu... Ah, ya, gracias, ya está. Entonces, esas son las causas más frecuentes, ¿no? Esta es la casuística que se presentó en 2019. Para el 2021 ya les puedo decir que, no, esta es se presentó el 2015, ¿no? El 2019 está publicado también en Cirujano, factores pronósticos de síndrome de intestino corto. Bueno, si pueden lo leen. Pero lo importante de esto es que la casuística ya cambió. Siempre sigue siendo isquemia y postquirúrgico como las dos principales, pero actualmente manejamos más falla intestinal producto de complicaciones quirúrgicas que por eventos vasculares o isquémicos, ¿ya? Eso viene en el examen. En pediatría las causas son diferentes, ¿no? Atresia intestinal, la enterocolitis necrotizante, NANEC, que es una de las más frecuentes en el neonato, y en el postnatal, casi en el infante, intususcepciones o trombosis. En el niño, pues, aquí tienen las causas más frecuentes, ¿no? La necrosis intestinal, el volur, la gastroscrisis, que es un defecto de pared, y la atresia ganglionar, ¿no? Que lleva dismotilidad y pues tiene que resecarse el intestino. Entonces la intervención es totalmente diferente en el niño que en el adulto, ¿no? Y las longitudes también son distintas, ¿no? Definitivamente el niño tiene la capacidad plástica y de reproducción mucho mejor, ¿no? Por eso es que pequeñas, pero puede tener mejor pronóstico. El intestino corto, ¿no? Que es una forma, ustedes han visto que es una de las formas más graves de falla intestinal y que es la más frecuente en el mundo, no en nosotros, pero en el mundo sí es la causa más frecuente de falla intestinal, se produce pues como consecuencia de una resección intestinal masiva, ¿no? Debido a isquemia mesentérica o complicaciones postquirúrgicas,
y generalmente se define como un intestino menor de 2 metros o una resección intestinal mayor del 70%. Se considera intestino solamente al yeyuno y el ilio, no al duodeno, ¿ya? Patiño, en su libro de Metabolismo, Nutrición y Shock, ¿no?, que publicó en Colombia, menciona que si no tenemos menos de 1 centímetro por kilogramo de peso, es decir, nosotros pesamos 70 kilos y tenemos 60 centímetros, entonces vamos a desarrollar intestino corto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, cómo evitas esto? Tener más de 1 centímetro por kilogramo de peso conectado al colon, ¿no? Las causas de falla intestinal, tenemos aquí las variadas que existen, ¿no? Esto es en el mundo, pseudoobstrucción, hilo paralítico, ¿no? Nosotros básicamente tenemos producto de resecciones y fístulas, ¿no? El síndrome de intestino corto, que es básicamente la disminución, ¿sí?, funcional o anatómica, ¿no? Puede ser que tengas suficiente intestino en cuanto a anatomía, es decir, más de 2 metros, pero no funciona. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, ¿no? No tiene buena absorción, entonces eso va a llevar también a síndrome de intestino corto. Ya les mencioné lo de las dimensiones. Y también se denomina ultracorto, 70 centímetros, aunque la nueva definición de SPEN dice ultracorto menor de 50 centímetros. No se olviden que también les voy a preguntar a propósito en el examen, porque los que están en clase van a saber que les he dicho que son 50 centímetros y no 70 como en el slide, ¿ya? El síndrome de intestino corto se caracteriza por malnutrición, pérdida de peso, estatorrea y diarrea, ¿ya? Puede ser funcional o anatómico. Lo que nosotros vemos con más frecuencia es el anatómico. El síndrome de intestino ultracorto es menor de 50 centímetros, como les mencionaba, y en el niño se considera, LIR quiere decir longitud intestinal residual, menor de 50, y en el niño menor de 30 centímetros. ¿Cuál es la etiología? Básicamente, producto de resecciones intestinales masivas, ¿no? Y cuando el segmento intestinal, el intestino residual, no puede cumplir sus funciones, ¿no? Estas son las causas: obstrucción intestinal, isquemia, complicaciones, vólvulos, enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. Los tipos de síndrome de intestino corto, no se confundan, unos tipos de falla intestinal y otros tipos de síndrome de intestino corto. El síndrome de intestino corto es una forma de falla intestinal, el tipo 3 generalmente. El intestino corto, el síndrome de intestino corto puede tener el tipo 1, que es que está como en la letra B aquí, que es una enterostomía, generalmente una yeyunostomía. El tipo 2, que está como letra A aquí, que es una unión yeyuno-colónica. Y el tipo 3, que es una unión yeyuno-ilial. ¿Cuál es la diferencia básica entre el tipo 3 y el 2? Es que el 3 hay la presencia de válvula iliocecal y colon derecho. En el 2 no, ¿no? Cada uno de los tipos que ven aquí también pueden tener longitudes críticas, ¿no? Como ustedes ven ahí, las longitudes críticas van a ser muy importantes, ¿no?, saberlas y catalogarlas, porque de acuerdo a eso vamos a tener el pronóstico de la enfermedad, es decir, si es que el paciente puede restituirse y rehabilitarse o no. Repasando, tipo 1 es el que está más arriba, que es una yeyunostomía terminal. Tipo 2 es una anastomosis yeyuno-colónica, que está al lado izquierdo de sus pantallas. Y la yeyuno-ilial es una anastomosis, ¿no?, que está al lado derecho de sus pantallas, que es entre el yeyuno y el ilion, con presencia de válvula y colon derecho. Válvula ileocecal y colon derecho. En el pediátrico son diferentes. Esto no les voy a tomar el examen, por si acaso, lo que es en el pediátrico, ¿ya? Pero sí es importante que sepan que los tipos son totalmente diferentes a los del adulto, ¿ya? ¿Y cuáles son las longitudes críticas? Nosotros hicimos una revisión y las longitudes críticas que se utilizan son las propuestas por Rodríguez, Messing y Shantnawi.
Bueno, Shanawi, ¿no? Que más o menos la que más se adapta, y hubo un consenso, el consenso lo hizo este O'Keefe, ¿no? Y se toman generalmente las longitudes críticas de Messing, ¿ya? Que está como referencia 14, que para el tipo 1 es menos de 115, para el tipo 2 menos de 60 y para el tipo 3 menos de 35. Como ustedes ven ahí, según Ballesteros, es no adaptable. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una ostomía que mide menos de 1,15 m o una anastomosis yeyuno-colónica que mide menos de 60 centímetros en el intestino, o una anastomosis yeyuno-biliar menos de 35 centímetros, entonces este intestino es un intestino demasiado corto y no va a lograr adaptarse solo. El que no logre adaptarse quiere decir que va a necesitar nutrición parenteral prolongada o permanente. Y si es que esta nutrición parenteral no lo soporta el paciente, pero no hay cambios de adaptación, probablemente este paciente va a requerir, si es que reúne los criterios, trasplante de intestino, ¿no? Esa es la importancia de conocer las longitudes críticas del intestino. La falla intestinal tiene varias etapas, ¿no? Y nosotros hemos propuesto esta de aquí, que es la precoz en los 28 días, temprana a los 60 días y tardía después de 6 meses, ¿no? Son las fases de tratamiento en las cuales nosotros hacemos las intervenciones necesarias. Las causas de falla intestinal que ya les había mencionado. Aquí están, en nuestro caso, en nuestro país, ¿no? En Perú, hay dos características muy importantes respecto a las causas de falla intestinal. Si bien no son las más frecuentes, hay dos patologías que nosotros debemos tener en cuenta. Una es que en nuestro país se presentan casos de isquemia intestinal por hipoxia hipovárica de altura, ¿no? Porque es uno de los países, de repente, sí, el segundo o tercer país, ¿no? Que tiene mayor población en los valles interandinos, ¿no? O sea, todos los países tienen, bueno, no todos, ¿no? Pero algunos de los países tienen gente que pueda vivir a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Pero en nuestro país particularmente existe mucha población que vive a este nivel, ¿no? Por eso es que también la casuística es totalmente distinta, ¿no? Y se puede presentar hipoxia hipovárica de altura. Es básicamente una isquemia que puede ser asociada o no a problemas hematológicos que causan una disminución de la circulación intestinal, ¿no? Y el paciente termina pues con una resección intestinal. La otra es la tuberculosis intestinal, que también es una de las enfermedades que son muy prevalentes en nuestro país, en Latinoamérica, pero no en otros países, ¿no? Aquí están las publicaciones. Bueno, si gustan, las revisen. Son comunicaciones cortas de los factores que se asociaron a pacientes críticos, ¿no? Ahí está la casuística y hay dos publicaciones que se hizo en los consensos y las reuniones de la, de la, de la Asociación Internacional de Trasplante y Falla Intestinal, que es uno sobre Crohn, ¿no? Que lo menciono ahí, Transplantation 2017, y lo otro es sobre la tuberculosis, ¿no? También ese mismo año. En nuestro país, las principales causas, como les decía, pues son eventos isquémicos y posquirúrgicos, ¿no? Este es un evento isquémico, una paciente de 53 años con una isquemia masiva, ¿no? En este caso no oclusiva, pues estuvo con NPT, pero lamentablemente la perdimos, ¿no? Complicaciones posquirúrgicas, este es un paciente que vino de Coyique, ¿no? Baleado, ¿no? Complicado con una lesión de estómago, de duodeno y de yeyuno, ¿no? Pero salió el paciente, ¿no? Era profesor. Este es otro paciente que tenía enfermedad de Crohn muy temprano, no se diagnosticó, no se sospechó, se pensó que era una apendicitis, finalmente se hizo una biopsia intestinal y vino todo el problema, pues, de fístulas y el abdomen abierto, ¿no? Las longitudes críticas que ya les mencioné.
Y creo que nada más, muy bien, si tienen alguna pregunta, gustoso, y si no, pues nos quedamos ahí. Ustedes dirán, a ver, chatear qué dicen. Ah, ya. No, felizmente no hay nada importante. Doctor, Vamos a compartir. Sí, adelante. buenos días. ¿Cómo queda la expectativa de vida de estos pacientes? Porque se pierde, ¿no? Una buena parte de su intestino, entonces la función intestinal también. Entonces, tiene muchas complicaciones en pacientes con falla intestinal o cómo viven, cómo es la expectativa de vida. Claro, lo que pasa es que antes de tener la unidad de falla, la expectativa pues era muy pobre, ¿no? Tanto así que se tenía la conducta, por ejemplo, en isquemia intestinal masiva del, del abre y cierre, del open and close, ¿no? Solamente lo que hacíamos era abrir, ver, evaluar, ¿no? Y si había pues una gran lesión, no hacíamos más que cerrar el abdomen, ¿no? Por eso se llama el open and close. Pero ahora ya tenemos algunos criterios, ¿no? Y en este escenario no es dable pues que los pacientes que tienen alguna expectativa para, para solucionar su problema, pues terminen simplemente con el abdomen cerrado y esperando que avance el problema, ¿no? Ya, si bien teníamos en una casuística, yo no sé si les mostré, pero está publicado en el 2017, del uso de los protocolos de restitución intestinal. Entonces, en la primera serie de 3 años, de 2013 a 2016, teníamos 50% de mortalidad, ¿no? En esos pacientes. Pero actualmente ya hemos bajado a 9,5, ¿no? Y en los últimos años yo supongo que debemos estar en 5% más o menos. O sea, que el paciente termine con intestino corto, no quiere decir pues que el paciente lo vayamos a perder, ¿no? En nuestra unidad tenemos la línea intestinal, a diferencia de la unidad de Argentina, la unidad de Favaloro, que tiene la línea parenteral, ¿no? Nosotros vamos a la línea enteral, o sea, básicamente todos nuestros estudios están basados en tratar de que el intestino funcione con nutrición enteral, oral o fórmula, ¿no? Con sondas. Entonces, el pronóstico es bueno porque finalmente la mejor expectativa de vida, ¿no? Del paciente es cuando lo logras nutrir a través del intestino. Restablece muchas de las funciones. Y evitamos el trasplante. El trasplante intestinal en el mundo ha disminuido muchísimo, justamente porque hay la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La rehabilitación intestinal, lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, ahorita tenemos 8 pacientes de G. No sé si seguirán los mismos, han aumentado, pero a raíz de un simposio que hicimos la semana pasada o antepasada, sí, la antepasada, invitamos a muchos médicos del extranjero, ¿no? Y han empezado a venir las referencias. Antes de que salga, teníamos 5 pacientes, pues pasaron a 8, ahora no sé cuántos, ¿no? Y realmente hay una buena expectativa. Si a ustedes les interesa el tema, pues me escriben un correo o lo coordinamos para que eh, participen de un curso que los vamos a dictar el 15, 14 y 15 de octubre, ¿no? El doctor Segarra y yo, pero va a ser un curso que necesitan inscribirse, lo vamos a dictar a través de un laboratorio y por virtual, ¿no? Creo que va a ser en la tarde-noche, ¿no? Para si es que tienen algún interés en esta parte, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces la expectativa es buena, ¿eh? Ya no es como antes. Doctor, y ya, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo estos pacientes se quedan en una unidad de falla intestinal? ¿Sería Ah, la idea hasta que no tengan una respuesta al tratamiento o no, no, restituyen? no. Se quedan, generalmente nosotros tratamos de que no se queden hospitalizados, ¿no?
porque lo moderno actualmente es utilizar eh, la nutrición parenteral domiciliaria, ¿no? Lo que pasa es que en Perú todavía no tenemos sistematizado estos cuidados domiciliarios. Ahorita tenemos 2 pacientes en domiciliaria solamente, ¿no? Un paciente con enfermedad de Crohn, que es un joven, y tenemos otro paciente que en una falla intestinal por complicaciones, ¿no? Que sí es 75 años, ¿no? Pero están con parenteral. Entonces, generalmente lo que hacemos nosotros es tenerlo 3 a 6 semanas en el hospital, no más, ¿no? Si se puede antes, que se vayan antes. Y después de eso van a nutrición domiciliaria. Lo ideal es que sea domicilio. En algunos casos nosotros hemos utilizado un centro que ahora pues está con el COVID, no podemos emplearlo, es la clínica geriátrica o el hospital geriátrico San Isidro Labrador. Entonces ahí hemos capacitado al personal y los pacientes pues ya no están en el Almenara, sino pasan un periodo allá, ¿no? Y después de eso retornan ya para hacer la reconstrucción. La reconstrucción del intestino, si es que no ha tenido abdomen abierto, es a las 6 semanas. Pero si es que ha tenido abdomen abierto, es a los 6 meses. En Argentina, por ejemplo, es al año. Nosotros no podemos darnos ese lujo porque nuestra nutrición parenteral tiene muchas complicaciones, sobre todo de infecciones por catéter. Entonces, mantenerlos un año es muy, muy difícil, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Nada? Bien. Si no hay más preguntas, Doctor, entonces, disculpe una consulta, perdón. sí. Dime. ¿Cuál sería la solución o lo que vendría a realizarse en un paciente que tendría fístula de alto gasto, Ujú. pero que el abdomen, o sea, está, todo el contenido intestinal, ¿no? Está difundido en todo el abdomen. O sea, Ya. que está, algo así, hay un término que le dicen abdomen, ¿cómo es? Abdomen friable, abdomen contuso, que ya ni se puede entrar para Ah, cirugía. abdomen hostil, abdomen hostil. Ese término lo Es- propuso el doctor eh, Arenas, ¿no? El doctor Arenas. ¿Qué hay que hacer? A ver, mejor a las pruebas me remito. Vamos a ver. ¿Están viendo esto? sí, doctor. Vamos a ver. No sé por qué bueno, aquí. A ver, ya. Bueno, cuando tienes eso, una fístula no controlada en un abdomen hostil, lo que hay que hacer es lo siguiente. Tienes una laparostomía, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo manejamos el abdomen abierto. Bueno, esto ya no les voy a pasar porque esto ya les he dictado alguna parte y hemos calificado con Caroline los abdómenes, los tipos de abdomen abierto, etcétera, etcétera. Entonces tú me estás preguntando sobre este escenario, ¿no es cierto? Sí, Sobre un abdomen así, con fístulas y no se sabe qué hacer, ¿no? Eh, Desesperados los cirujanos se reúnen. Algunos ya no quieren ir a las reuniones, no saben qué hacer con el pobre paciente, desnutrido, descompensado, la familia está encima. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien. Hacemos una terapia ostomal y parostomal primero. Básicamente, cuidamos que las ostomías, si es que las tiene, pues sean muy bien dirigidas. Utilizamos sistemas de presión negativa, como ven aquí, ¿no? Ven la ostomía, entonces trata de diferenciar la ostomía del abdomen de la ostomía intestinal. Y va quedando así. Primero utilizamos el sistema de presión negativa y luego utilizamos terapia húmeda, ¿ya? Y pues esperamos que se granule, como les mencionaba en la clase de abdomen abierto, que logre una granulación, un cierre por segunda intención, ¿ya? Y aquí está, ¿no? Se le hace un injerto y pues ya madura la herida y ya tenemos el pliegue cutáneo ahí
y ya quedó la ostomía. Entonces, de estar así, ¿no? Logramos que se ostomice, por eso las ostomías no son malas, ¿no? Y una vez que está ostomizado con presión negativa, de esta forma está ostomizado, vamos a buscar que vaya granulando y cierre a este término. ¿De acuerdo? Esa es una forma. La otra es esta. Es el paciente que les decía que vino pues de collique con baleado y con fístulas del estómago, del duodeno, del intestino. Terapia de presión negativa, ya se diferencian los órganos, ¿sí? Igual, empezamos a utilizar terapia de presión negativa, sacamos las ostomías, ¿no? Todas las que se puedan, y después pasamos a cura húmeda. Ustedes ven que el paciente ya no está tan crítico, finalmente ya está en su cama, apósitos, ¿no? Tratamos de que epitelice la piel, que forme piel encima, ¿no? Ustedes ven que se va formando como una cicatriz media queloide, pero ya hay piel. Y este es otro paciente. Bueno, este paciente finalmente terminó sin mayor problema abdominal, ¿no? Se sacaron todos los drenes que ven ahí, las ostomías, y listo, ¿no? Porque tenía una colecistostomía en el lado derecho del paciente, izquierdo de su pantalla, y tenía una yeyunostomía, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? Todo eso se resolvió. Ese es otro paciente dramático, paciente que estaba en Piura y estaba con su cuatrimoto, ¿no? En Máncora, y no se dio cuenta que había un cable, y cuando se saltó pues por la rampa, se dio de lleno en el cable, ¿no? Entonces hubo una lesión pancreática, una sección de la vena mesentérica, no se advirtió el problema, entraron primero mucha sangre y después, cuando ya se entró por segunda vez, se encontró esto, una lesión intestinal masiva, se hizo una resección y pues el duodeno estaba también lesionado porque se hizo una duodenostomía, ¿no? Y drenes. Así lo recibimos. Después le usamos presión negativa, lavados, dirigimos el drenaje. Ven que el terreno ya está mucho mejor, ¿no? Empezamos a hacer un cierre asistido y la ostomía, que aquí se ve, el duodeno, que por aquí, ajá, lo llevamos a pared. Van a ver ustedes aquí. Lo ostomizamos. O sea, llevamos una fístula de enteroatmosférica a una fístula duodenal controlada. Y finalmente este paciente se hizo su trasplante en Estados Unidos, en Pittsburgh, ¿no? El año pasado falleció, pero le estoy hablando hace, ¿qué? 8 años, 9 años, ¿no? Este es un paciente con fístulas también, es un joven, ¿no? 16, 17 años que tenía el dedo índice, indica los 3 orificios con los que vino, ¿no? Del norte. Presión negativa, logramos que granule, disminuir el espesor dérmico, la ostomía ya estaba más controlada, la herida más pequeña, ¿no? Mucho más reducida ya, hay cicatrización, ¿no? Así es como lo manejamos, ¿no? Sacamos todo, ostomizamos lo que se podía ostomizar, y aquí es importantísimo la ostomía proximal. Este caso está reportado en esa casuística de abdomen catastrófico, ese caso, ¿eh? Entonces lo que se hace es una ostomía proximal y después se hace una reconstrucción. Miren cómo hacemos que el abdomen abierto termine finalmente en una fístula controlada, ¿no? A nivel proximal tenemos aquí la fístula proximal, ¿no? Y esto era el abdomen abierto que terminó pues como fístulas mucosas, ¿no? Aquí hay segmentos de intestino, obviamente, ¿no? Y después lo reconstruimos. Ustedes entenderán que la cirugía de este tipo es bastante compleja, ¿no? Lo que tratamos es de ostomizar las fístulas. Esa era tu pregunta más o menos. ¿Qué hacíamos con una fístula? Bueno, presión negativa, tratamos de ostomizarla y todo eso. ¿Ya? Gracias, doctor, sí. Ese es el paciente que vieron la vez pasada, ¿no? Un abdomen abierto que no está contaminado, presión negativa, fibra col, va reduciéndose cada vez más y finalmente se le injerta. Miren cómo queda, y ya todo granulado. Ya está listo para el injerto, ¿no?
Bien, muchachos. ¿Algo más? Entonces, ya les mando el examen, ¿eh? Arnold, ¿tú crees que nos podamos reunir el día domingo para ver bien esto de los casos clínicos, ya? ¿Te parece? Es- Está bien, doctor. ¿Sería en la tarde o noche, doctor? 8 de la mañana. No, 8 de la mañana. ¿Cuánto tiempo cree que podamos, demoremos, doctor? Porque a las 9 justo tenemos algunas cosas, algunas prácticas en la universidad.